acercaban a Jerusalén, junto a Bet-Jabé, a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros. Luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatarlo y traerlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita. Dígale que está a su lado, porque el Señor lo necesita. Y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaba allí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y lo dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre de ¿quién? Del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Hoy conmemoramos una vez más esa entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, ¿cierto? Hoy celebramos el Domingo de Ramos, pero más que solamente es recordar esa entrada, es también recordar que cuando usted y yo tenemos un propósito claro en las cosas de Dios, diga, se cumple. Amén. Y eso lo podemos ver a través de la palabra. Jesús tenía un propósito divino, claro, en Dios, para hacer lo que el Padre le había enviado. Y usted no está por casualidad en este mundo, mi hermano. Dígale que está a su lado. Usted no está aquí por casualidad. Usted no está aquí porque le pareció. Usted está aquí porque Dios tiene un propósito para su vida. Amén. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. El Domingo de Ramos es un día que podemos tomar como referencia a lo que Dios quiere hacer con cada una de nuestras vidas. Y yo quiero tomar también como referencia tanto a Jesús como al burro. ¿Me está entendiendo? Porque a veces de lo vil y menospreciado toma a Dios para avergonzar al mundo. Y vemos que Él tomó un pollino, y la palabra dice en el libro de Números que cuando Él dice que era un pollino joven, que nadie lo había montado, o sea, era un pollino como el cuento, sagrado. La Biblia habla en el libro de Números, hace una referencia de que cuando algo era consagrado o algo era, se necesitaba para ser consagrado al servicio de Dios, no tenía que ser nada impuro, ni inmundo, ni algo que fuera deshecho, algo que fuera torcido, algo que fuera malo, ¿cierto? Y por eso hace la referencia a Jesús y dice: tráigame a ese pollino. Pero el pollino, ¿cómo estaba? Dice, Jesús le dijo que iban a encontrar un pollino y que estaba atado en el camino. El pollino muchas veces es la referencia de cómo estamos nosotros. El pollino tiene un propósito en Dios, pero se encontraba atado y no podía realizar lo que Dios quería que hiciera hasta que lo desatara. Pero iba a venir ese rey a desatar su vida, así como hoy Dios quiere venir a desatar su vida y la mía para hacer el propósito de Él. Ahí quiero que usted hoy entienda que este tiempo es un tiempo, y quiero que usted tome este tiempo, esta palabra, para que usted reflexione en cuanto a lo que va a su vida. Quiero hacerle una pregunta. ¿Qué harías si supieras que solo te quedan 5 días de vida? ¿Qué harías? Jesús sabía que esa entrada triunfal era cercana a un viernes, que se iba a convertir el momento y el suceso más doloroso para
para su vida. La gente gritaba Hosana, y la palabra Hosana en el hebreo significa sálvanos o sálvame. Ellos hacían referencia a algo o a un héroe político que iba a llegar y los iba a librar de Roma. Ellos esperaban a un Mesías y por eso empezaron a botar sus mantos y empezaron a decir: este es el Mesías, pero esperaban a el Mesías que fuera poderoso, un Mesías que fuera librándonos del poder que los tenía subyugado Roma. Pero llega un Mesías mostrándoles un reino diferente, un reino diciendo que si alguien te da la mejilla, pusiera la otra. Un reino que dice que si nosotros perdonamos a los que nos ofenden, nuestro Padre que está en el cielo también nos perdonará. Un reino en el cual Jesús empieza diciendo: si aquel te dice que te lleve la maleta una milla, llévasela una más. Aquel que dice que nosotros debemos orar y amar a nuestros enemigos, porque qué fácil es amar al que está en casa, al que tú quieres, es fácil. Es fácil amar a tus hijos, es fácil amar a tu cónyuge, es fácil amar a tu mamá, a tu papá, pero es difícil amar a nuestros enemigos. Y mucho más orar por ellos. ¿Usted cree que a la gente le gustó eso? ¿Usted cree que ese mensaje de Jesús fue bien recibido para su pueblo? No. Estos que un día le estaban gritando Hosana, 5 días después estaban gritando maten. 5 días después estaban diciendo entréguenos a Barrabás. Y maten a Jesús. Nosotros criticamos a esta gente, pero nosotros no somos muy diferentes a ellos. Nosotros criticamos y damos duro muchas veces a la Biblia y decimos: ay, esa gente cómo se porta de mal, ¿cierto? Yo no haría eso, yo no me hablaría así como se les ocurre, yo creo que yo estaría pegada de Jesús, pero posiblemente no. Posiblemente nuestro trato sería sido igual, porque muchas veces donde va Vicente para ayudar a la gente. La gente va donde está la montonera. Esta semana pasó un suceso, no sé qué fue lo que pasó, en una ruta escolar, pero había muchos niños de una ruta escolar, hay en urgencias. Hasta el día de hoy ni sé qué fue lo que pasó. Pero había una cantidad de gente en esas urgencias, hermano, que yo venía de la escuela y yo decía: pero ¿qué sería lo que pasó? Y toda la gente allá agolpada, y una cosa y la otra. Yo veía niños que corrían, niños que entraban, una cosa, llamaban al uno, llamaban al otro. Pero yo creo que era algo importante, algo había pasado. Pero de un momento a otro, medio pueblo estaba allá. Y nosotros muchas veces somos donde hay, de ir a donde hay montonera. Entonces me imagino que Jesús hacía milagros, allá había montonera. Jesús estaba repartiendo y multiplicando comida, allá había montonera. Jesús estaba sacando demonios, allá había, contéstelo, montonera. Pero Jesús estuvo en una cruz y se acabó la montonera. Muchos vieron cuando lo crucificaron, pero apenas ya él estaba ahí muerto, no fueron muchos los que se preocuparon por él. Ayer el hermano predicaba y decía que hubo un hombre llamado José de Arimatea, ofreció su sepulcro, ofreció algo nuevo para Dios. Entiéndame algo. Donde sepultaron a Jesús era algo nuevo, era un sepulcro nuevo, y la Biblia lo habla. Dice que él murió y lo pusieron en un lugar donde no había allí
un muerto. Era la primera vez, era un terreno nuevo para él. Porque es que Dios sustenta a sus hijos con lo mejor, con lo nuevo. ¿Me está entendiendo esto? No te conformes con las migajas que el mundo te quiera dar. Porque es que Dios siempre va a suplir. Se suplió de un pollino para que su hijo entrara. Se suplió de que él tuviera un ministerio poderoso y tuvo al Espíritu Santo. Se suplió al Hijo de poder tener su gracia. Y aunque pasó ese dolor, tuvo el poder y el honor de poder estar a la diestra del Padre. Porque es que nosotros no celebramos una Semana Santa de un Dios caído. Celebramos nuestro tiempo conmemorativo, celebrando a un Dios que está vivo, que es santo y que reina. Amén. Nosotros no celebramos a un Dios muerto. Por eso no salimos en procesiones con un palo. Por eso no salimos. Es que nos preguntan por qué ustedes no hacen eso. No, es que nuestro Dios hace rato está allá a la diestra del Padre. Hay delicias en Él. Dice la Biblia que si nosotros nos deleitamos en Jehová, deleítate. Dice la palabra, deleítate en Jehová y Él concederá todas las peticiones de tu corazón. Porque es un deleite estar en su presencia, es un deleite poner a Dios de primera. Nosotros no oramos a un Dios de yeso, nosotros no oramos a un Dios de palo. El Dios que nosotros tenemos es poderoso y reina por los siglos de los siglos hasta la siguiente venida. Ese es el Dios al cual usted y yo alabamos. Te hago la siguiente pregunta: ¿te sientes realizado hasta el día de hoy por lo que has hecho hasta ahora? Jesús pudo decir que se sentía totalmente realizado porque lo dijo en la cruz: consumado es. ¿Terminó mal? Fue terrible el fin de Jesús, pero su propósito fue glorioso. Porque Pablo dijo: el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entienda eso, mi hermano. La enfermedad, el dolor es un paso para ver la gloria de Dios. Muchas veces pensamos que si yo estoy viviendo tribulación es porque Dios no me quiere sanar, no me quiere liberar. No, al contrario, es un trampolín para que tú veas la gloria de Dios. Es que es en el dolor donde nosotros conocemos la gloria de Dios. Jesús tenía que tener esta entrada triunfal para poder conocer la gloria del Padre sobre él. No era fácil. Getsemaní nos relata una oración de Jesús derramando su corazón a Dios, diciéndole: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero el Padre proveyó un ángel para que le fortaleciera. Te digo algo, mi hermano, de parte de Dios: aunque pases ese valle de sombra y de muerte, Dios va a proveer su fuerza y la fuerza de Dios para que te fortalezca. Y para que pases lo que estés pasando, no lo pases con la cabeza abajo, sino que tú subas tu cabeza arriba y creas que hay un Dios que te sana, que te ama, que aunque estés ahí en ese valle de dolor, Dios no se ha olvidado de ti. Amén. Dios está contigo. Dios no quiere gente cobarde. Entienda esto. Dios no quiere gente quejándose. Dios no quiere gente que esté amedrentándose. La Biblia me habla a mí de que los violentos y los valientes son los que arrebatan el reino de Dios. Para los que aman al Señor, absolutamente todas las cosas les ayuda para bien, conforme al propósito al cual Dios te llamó. La Biblia habla que ni una hoja de un árbol se cae si no es la voluntad del Padre. ¿Has pensado en lo que te dije? ¿Qué harías tú si supieras que solo te quedan 5 días? Cuando me examen del colon en el cáncer, a mí no me dan muchas probabilidades de seguir.
hacer partícipe a mi familia en esto porque yo decía, Señor, yo no quiero que mi familia sufra esto. Quiero hacerlos ajeno a esto. Pero Dios proveyó de gente y tanto de recursos para poderme ayudar en ese trasegar doloroso para mi vida. No tenía a Cristo en mi corazón, no había nacido de nuevo, pero yo creía que había un Dios que me podía sanar. Y eso fue lo que me trajo a los caminos de Dios. Hizo que yo me convirtiera al Evangelio, porque a pesar de mi ignorancia, yo oraba a Dios. En mi ignorancia yo decía, Señor, yo me cubro con la sangre de Cristo. Yo pido que, aunque vaya a entrar a esa radioterapia, tú me sanas, tú me libertas. Eso no me va a quemar, eso no me va a hacer daño, porque una radioterapia te puede destruir los órganos. Hay consecuencias después de esto. ¿Cuánto tiempo te queda, Carolina? No mucho, no podemos. Si no te hace tratamiento, no te garantizamos mucho. ¿Cómo puede sustentarse alguien que no se alimenta? Que el alimento no está en su estómago. Entiéndame esto. Si el alimento no está en su estómago, no hay nutrientes, la persona se muere porque los órganos dejan de funcionar. Ya no hay un ejercicio. Cada vez que usted abre su boca, hay un ejercicio digestivo. Bendito sea Dios, amén. Hay gente en este momento con miles de cosas en un hospital. Pero usted y yo podemos echarnos un buen almuerzo, un buen desayuno. Que una cosa es que usted quede indigesto, pero usted puede comer. ¿Qué pasaría en esos 5 días? Jesús dio al máximo todo lo que él era. Él no escatimó nada, sino que se entregó absolutamente todo. Él dijo simplemente, este es mi tiempo. Es el tiempo de mostrar al Padre. Es el tiempo de mostrar el reino. Aunque él sabía que muchos ahí no le creían, no le recibieron. Aún sus mismos discípulos, aunque él hablaba, era como si les hablara en otro idioma. Él predicaba y los discípulos decían, Señor, usted nos puede hacer un favor, la verdad no puede repetir la prédica, porque no entendimos absolutamente nada. Y Jesús se ponía enojado, no, decía, echen tantito para allí, y les empezaba a explicar nuevamente, porque mi hermano, porque la palabra de Dios, cuando usted tiene al Espíritu Santo de Dios, es el que va a traer revelación a su vida, amén. Damos gracias a Dios por su Santo Espíritu. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos al Espíritu Santo? ¿Qué sería de nosotros si no nos hubiera dejado ese regalo maravilloso Jesús? ¿Qué sería de nosotros, iglesia, si nosotros no tuviéramos al Espíritu Santo de Dios para tener discernimiento? ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos al Espíritu Santo de Dios, quien nos consuela, quien nos fortalece, quien nos hace dar revelación y nos lleva a toda verdad? ¿Qué sería de nosotros? Quiero que vayas a Lucas 9:51 y dice, cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Mire qué valiente Jesús. Jesús sabía que esa entrada era el principio de dolores para él. Jesús no se echó para atrás. Jesús afirmó su rostro, y cuando hace esa afirmación de que afirmó su rostro, es de que se puso firme ante el propósito del Padre. Te hago la pregunta, ¿tú estás firme ante el propósito de Dios para tu vida? ¿Tú estás listo para cuando Dios te diga, Dios te llame, para cuando Dios te diga, haz esto o aquello? ¿O eres de los que sacas excusas? Hay gente que tiene que hacer ayunos, oraciones, más ayunos para ir a hacer la voluntad de Dios. Te digo algo, mi hermano, en el cielo serán contados tus pasos. En el cielo serán contadas tus decisiones.
manera. Él afirmó su rostro. Él sabía que cuando se había cumplido el tiempo que había de ser recibido, arriba en los cielos. Él afirmó su vida y dijo, este es mi tiempo. Él podría haber dicho, no, la verdad, yo por allá en Jerusalén no voy a ir. Yo me voy para otro lado, porque la verdad, yo no quiero ir a hacer eso. Lo vemos en Jonás. La Biblia nos habla de alguien que no quiso hacer la voluntad de Dios. A Jonás le costó que se lo tragara una ballena. Primero, que mucha gente en esa barca tuviera pérdidas grandes por causa de su desobediencia. Porque cuando tú eres desobediente, hay causas malas en tu vida y a tu alrededor. Tú pensarías que solamente vienen las afectaciones para ti. Pero cuando tú eres desobediente, se afecta a tu entorno, se afecta a lo que tú más quieres. Y a veces decimos, ay, ¿por qué me pasó? No, no es que Dios sea malo. Lo que pasa es que tus consecuencias, tu desobediencia tiene consecuencias. Pero cuando usted y yo nos afirmamos en el Señor, vamos a sacar provecho de lo mejor que Dios ha dado. Dios consagró, Jesús consagró su vida para este propósito. La Biblia no habla de la niñez de Jesús. No nos vamos a poner acá a inventar que si Jesús cuando tenía 2 años, 3 años, la Biblia no habla de eso. La Biblia solamente habla de su nacimiento y que tuvo persecución desde que nació. Y la Biblia nos vuelve a hablar de Jesús a sus 14 años. 12 años, perdón. Cuando dice que se perdió en el templo y se le perdió a sus papás. Y que sus papás lo encontraron allí estudiando con los maestros de la palabra. La palabra nuevamente es clara en volver a parecer a Jesús. Cuando habla del bautizo, dice que él fue al Jordán y Juan el Bautista lo vio y dijo, este es el Cordero que quita el pecado del mundo, el cual yo no soy digno ni siquiera de desatar sus sandalias. Y Jesús más encima va y le dice, no, es que yo vengo para que tú me bautices. No, pero es que yo no. Acuérdense que ellos eran primos, eran familia, pero su primo Juan reconocía la autoridad y el poder que había en el Mesías, en el Salvador. Nunca Juan el Bautista, por más familiaridad que tuvo con Jesús, jamás saltó su autoridad. Jamás fue confianzudo con Jesús. Porque la gente que muchas veces se familiariza con la unción es irrespetuosa. Escúcheme esto, cuando se te hace monótono la unción, cuando se te hace monótono un culto, tú estás irrespetando la presencia de Dios. Porque es que Dios todos los días hace cosas nuevas. Cuando tú no valoras esto que tenemos aquí, tú irrespetas la presencia de Dios. Porque es que Dios está en este lugar. No soy yo la que estoy aquí parada, es el Señor. Es a Él al que venimos a adorar, empezando por mí que estoy aquí parada. Soy yo la que me debo a Él, ustedes se deben a Él. Porque Él es soberano, Él es digno de gloria. Es su poder. Dios tiene un propósito para cada uno de sus hijos. La verdadera realización personal de una persona no está ligada a lo que este mundo ofrece. La verdadera realización personal de una persona se descubre en la voluntad eterna de Cristo Jesús. ¿Dónde yo puedo ser feliz? Porque hay gente que no es feliz. Aún gente en el cristianismo no es feliz. ¿Por qué? Porque su vida no se ha rendido a Cristo. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Solo a Cristo yo me entrego.
quiero serte fiel. ¿De verdad pasa eso? ¿De verdad me rindo al Señor? ¿De verdad me consagro a Él todos los días como si me faltaran 5 para morir? O como quizás si fuera hoy el día. Mire, todos estamos emocionados por la vigilia, gloria a Dios, ¿cierto? Pero a mí nada me garantiza que yo llegue a ese lugar. A mí nada me garantiza que yo llegue al almuerzo. ¿Me entiende? Amén. Es que la vida tuya y la mía es de Dios. Ni siquiera el Hijo sabe el día y la hora en que sucederá su venida. Ni usted ni yo sabemos cuándo es el día que nos tocarán las puertas del Padre. Pero si su vida está consagrada para Dios, usted va a estar descansado en el Señor. Jesús recurrió a un animal que no había sido montado por nadie. Esto daba la apropiación de un propósito sagrado. Ese pollino era la representación de algo sagrado para el ministerio de Jesús. Quiero leerles Números capítulo 2, 19:2, perdón. Números 19:2. Dice, esta es la ordenanza de la ley que Jehová había prescrito. ¿Quién prescribió esta ley? Jehová Dios, diciendo, di a los hijos de Israel que traigan una vaca o cualquier animal de ganado a la alazana perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Eso era el pollino. El pollino no había tenido ninguna clase de cargas. El pollino estaba consagrado para el único yugo llevar, que era fácil, humilde y ligero, y era Jesucristo. Amén. Un propósito sagrado requiere una vida consagrada, mi hermano. ¿Usted quiere tener una vida en victoria? ¿Cuántos quieren de verdad ser felices en su vida? Aunque usted pase momentos difíciles, la felicidad eterna está en Cristo. A usted la gente le puede decir, ay, mire, es que le vamos a dar esto, le vamos a dar aquello, pero en eso no hay felicidad. Eso se acaba. Pero en Jesús hay paz y hay vida eterna. Después de su muerte sería colocado en una tumba donde nadie había sido sepultado. Esto hacía de que su vida fuera consagrada para Dios, porque cuando tu vida es consagrada para Dios, Dios da lo mejor. Entienda eso, Dios no le va a dar lo peor a una persona que no se consagra para Él. No quiere decir que no pase dificultades, pero lo mejor siempre será de parte de Dios para esa persona. Será el hijo bobo de Dios, el consentido del Señor, porque Dios mira de lejos a una persona altiva, pero Dios está con aquellos que son humildes de corazón. Una persona que se desgasta su vida por vivir para Cristo es una persona que es feliz. Sus mejores, mire, usted mira, y lo invito a que usted lea la historia de los generales de Cristo, de los generales de Dios, en la historia de los avivamientos. Todos, hombres y mujeres, no han muerto muchos de viejos, ¿sabe? Usted dirá, uy, no, pero yo quiero morir viejito. ¿Sabe por qué no han muerto muchos de tan viejitos? Porque su desgaste de vida fue para Cristo. Eran hombres que no predicaban un sermón cada 8 días. Era todos los días, y a 3 sermones, y a 4 sermones. Eran hombres que se la pasaban y si tenían que ir de un lado a otro, haciendo obras y quitándoselo de ellos para dárselo a otros, había desgaste. Muchos de ellos murieron porque en ese tiempo la medicina no era avanzada como ahora. No había vacuna, muchos murieron de tuberculosis. Muchos murieron de problemas respiratorios. ¿Y qué podríamos decir de esa gente? ¿Que Dios no estuvo con ellos?
para mí. Esa gente con menos recursos, con menos capacitación, con menos tecnología, porque no había internet, no había un transporte, no tenían un carro, pero hicieron demasiado para Dios. Juan 19:41 dice: y en el lugar donde había sido crucificado había muerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual no había sido puesto ninguno. Lo que Dios quiere darte a ti no se lo va a dar a ninguno. Es para ti. Es para ti. A veces pensamos, ay, es que a mí me da cosa porque qué tal Dios me quita y se lo dé a otro. No. No, lo que Dios tiene para ti es para ti. Vale la pena cuando usted consagra su vida para Dios. No se deje robar la paz de Dios en su casa, en su trabajo, en su escuela, en donde usted sea. No se la deje robar. Que si hablan, que no dicen, que no hablan, no, desde que hable bien usted, de que usted escuche bien, desde que sea usted el que sea pacificador, desde que sea usted el que viva bien para Dios. Si los demás están haciendo lo malo, es problema de ellos. La Biblia dice: busca la paz y síguela. Haz el bien, mi hermano. Sin importar si otros lo hacen o no, haz el bien tú. Si a otro le da envidia, es problema de ellos. Es tú el que sientes envidia, no soy yo. Ay, es que yo dije eso y se ofendió. No. Es problema tuyo o mío si nos ofendemos. O una ofensa es un sentimiento que usted deja crecer en su corazón. A mí me pueden decir lo que quieran. Es problema mío yo si me ofendo o no me interesa. Báñese algo en aceite, que le resbale lo que la gente diga, pero que usted esté cercano a lo que Dios diga. Hay gente que le preocupa más lo que la gente diga que lo que Dios piense de ellos. A Jesús no le importó lo que la gente estuviera diciendo de él. De él, ¿qué no decían? No decían cosas buenas. De él decían cosas terribles. Pero Jesús, la importancia más grande que tuvo fue concentrarse en lo que el Padre lo había enviado. Te hago la pregunta: ¿tú estás concentrado en lo que el Padre te envió a hacer? Pregúntale al que está a tu lado: ¿tú sabes a qué Dios te envió? Pregúnteselo sin pena. ¿Usted sabía que Dios lo envió, hermano? Ya verá. Contésteme usted porque no sé. Confía en la providencia de Dios. Quiero que vayamos a Marcos, nuevamente Marcos 11. Cuando se acercaba a Jerusalén junto a Betsabé y Betania frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está frente de vosotros. Luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Quiero hacer un paro acá. Dios quiere usar tu vida. Dios sabe que tu vida es tuya. Pero a Dios le encanta tomar cosas prestadas, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que al final la respuesta sea que nosotros nos quedemos con Él. Dios toma este pollino prestado y dijo: tranquilo, dígale que yo después lo devuelvo. Nuestra vida, aunque le pertenece a Dios, tenemos libre albedrío y es prestada.
Y Dios nos dice, si yo te tomé, es decisión tuya saber por decisión propia si toma la decisión por mí o por el mundo. Si tú tomas la decisión en Dios de confiar en su divina providencia, pase lo que pase, suceda lo que suceda, tormentas, oscuridad venga, tu vida va a saltar para ver la luz. Pero cuando tú prestas tu vida, no al dador de la vida, sino a lo que el mundo nos ofrece, tú seguirás viendo tinieblas. No pasarás a ver esa luz. No pasarás a ver esa claridad. Porque solamente lo que se hace real, la palabra que dice que nosotros somos luz y sal de la tierra, es teniendo a Cristo Jesús. Toda la gente no puede decir que es luz, no toda la gente puede decir que es sal. ¿Me entiende eso? No toda la gente puede decir eso, solamente aquel que tiene a Cristo. Porque dice la Biblia que Él nos pasó de tinieblas a su luz admirable. Pero si yo no tengo a Cristo, sigo viviendo ¿en dónde? Si yo no tengo a Cristo en mi vida, ¿qué luz me alumbra? Entienda eso. ¿Qué luz te está alumbrando? ¿Qué foco de luz está cayendo a tu vida? Eso es como cuando hay una casa oscura. No hay, si algo a mí no me gusta, es ver una casa oscura. A mí me gusta una casa que le entre luz, que sea clara, que haya claridad. Es preferible que si le molesta la luz, usted compre unas cortinas, hermano, y cierre eso. Pero qué cosa más horrible que usted viva ahí encuevado. Los únicos que viven encuevados son los murciélagos. Los únicos que viven para vivir en oscuridad es la gente que vive en tinieblas. Pero nosotros somos llamados al día. Amén. Nosotros somos llamados a la luz. Nosotros somos llamados a que nos vean. Nosotros somos llamados a que otros vean a Cristo alumbrar en nosotros. Dijo un día mi pastor, aunque le duela, dejen que Dios brille en su vida como quiera brillar. Hay gente que no deja brillar a Cristo en su vida porque le da pena que va a decir el vecino, que el vecino diga lo que quiera. Pero Dios brilla en usted y brilla de una manera diferente como va a brillar en el vecino. No mira que Dios nos capacitó, nos dio dones, nos dio talentos y todos son diferentes. Es la multiforme gracia de Dios. El proyecto de Dios para tu vida, si es de Dios, va a venir con recursos. Porque la divina providencia de Dios, cuando confiamos en Él, Dios va a dar todo lo que necesitas para el proyecto que Él tiene contigo. Si hay cosas que se están pasando en tu vida y no está la provisión de Dios, eso no es de Dios. Una de las señales de que cuando las cosas son de Dios es que Dios provee, es que Dios sustenta. Ay, no, si yo no tengo, no importa, hágale papito que yo le doy. Es que yo no sé, tranquilo mío, que yo hablo. El llamado Moisés fue así. No, Señor, pero es que yo no sé qué va, tranquilo papito, usted simplemente ponga la cara allá, que yo le pongo a otro ahí, a un traductor. ¿Sí o no? José, es que yo nunca fui a la universidad. Tranquilo papito, que sobre usted va a estar la gracia de Dios y va a ser uno de los mejores administradores. ¿Sí o no? Es que con Dios no se trata de capacidades humanas, se trata de capacidades divinas. Eso es lo que me encanta de Dios. Porque es que Dios siempre va a ser con el que quiera y se deje hacer. Si tú dejas que Dios haga en tu vida, esto va
Él va a hacer, Él va a mostrar su gloria. Él va a mostrar su proyecto, pero si tú eres temeroso, y algo que yo le invito, despójese de ese temor. Tóquese acá y dígale, no, se tiene que ir ese temor de mi vida. Se tiene que ir esa pena. Se tiene que ir esa vergüenza. Dele vergüenza robar, dele vergüenza ser flojo, dele vergüenza, eso sí no debe dar vergüenza. Pero vergüenza creerle a Dios, ¿por qué? Dios nunca deja vergüenza a los que creen en Él, jamás. Y se lo digo con autoridad de parte de Dios, yo le he creído al Señor por cosas y he visto la mano de Dios. Hasta el día de hoy creo para otras cosas y digo, Señor, hasta que sea el día en que mis ojos lo vean. Si ya es en el cielo, bueno, listo. Pero no por eso voy a quitar y voy a andar avergonzada y voy a estar atemorizada y no le voy a creer a Dios, porque cuando ando así es decirle a Dios que no creo en Él, que Él no es poderoso, que Él no sustenta a sus hijos. Dios no es un Dios irresponsable, Dios no es un Dios que debe cuotas alimentarias. Entienda esto, Dios no le debe cuotas alimentarias a nadie, Dios no tiene deudas en el ICBF con nadie de sus hijos, porque a todos nos ha sustentado. Hasta el día de hoy Dios tiene deudas contigo saldadas. Si no te ha cumplido algo, diga, es porque estoy pidiendo mal. ¿Me entiendes? Tengo que cambiar el método. No he recibido, Señor, estoy pidiendo mal. Y si no recibo, seguiré pidiendo. Porque la Biblia a mí me habla de una viuda que fue ante un juez injusto y clamó hasta que dice el juez que esa viuda le era molesta. El juez dijo, no, mire, esa señora ya me tiene harta, me la voy a quitar de encima. Y por cuanto me tiene hasta aquí, le voy a hacer justicia. La viuda se fue con su milagro. Porque el que insiste y persiste, alcanza. A mí no me da pena pedir, mi hermano. Yo no tengo ningún problema con pedir. Que lo pregunte a mi esposo. Ay, no, que yo no tengo. Yo sé que Dios dará. No me da pena. Mucho menos pedirle a Dios, porque yo sé que tiene algo. Pero si a usted le da pena pedir, estamos en nada, mi hermano, porque usted tiene que pedir dejar de arriba. Amén. Pídale que se tiene y en abundancia de lo que usted quiera y necesite. Clame que no me puedo doblar, bueno, pero me puedo ahí acostar en mi cama y con la almohada y decir, Señor, por favor, te lo pido, haz un milagro. Haz un milagro de provisión, haz un milagro de salud. No tenemos los recursos, pero tú los tienes todo, papá. Créame, mi hermano, que a su puerta vea. Buenas. Es que por aquí yo vine a visitarlos. En mi casa pasa eso. Y yo no parezco como que no tuviera. Gloria a Dios. Pero pasan muchos esos milagros. Y cuando veo, yo digo, Señor, eso solamente eres tú. Y cierro mis ojos y le digo, Señor, tú sabes que no hay esto, no hay aquello, hace falta esto, hace falta esto y aquello. No voy a ir a la tienda, no voy a ir a donde fulano, yo voy aquí, Señor. Y cuando vemos, es Dios llegar con la provisión. Porque ese es el Dios al cual yo le predico a usted, ese es el Dios al cual yo le sirvo, ese es el Dios al cual yo alabo. Yo me fui angustiada de aquí para Pacho, para una cirugía, y no teníamos un peso en el bolsillo.
no con cualquier cosa. Gente de un lado y del otro nos llamaba y nos empezó a enviar dinero. Tanto para lo que necesitaba mi esposo como tanto para lo que me pedían a mí allá adentro. Y fuera de eso nos decían, si necesita más, llámenos. Yo le decía a mi esposo, no llamamos. Si nos quieren enviar, nos enviarán porque Dios es el que les va a tocar el corazón. Yo no voy a llamar. Y así pasaba, mi hermano. No solamente eso, la recuperación. Pero cuando usted le cree a Dios y usted sabe la posición en la que usted está parado en Dios, Dios va a solventar todo. Yo decía, tú vas a solventar, Señor, sea porque me vaya para el funeral, o bien sea porque vas a solventar aquí porque me quiere. Y vas a solventar tanto material, espiritual y físicamente. Porque yo también oraba porque no nos faltara el ánimo en Dios y de caer, porque usted enfermo decae y usted necesita oración. Usted necesita que otro ore por usted. Que no por el hecho de que uno esté en una posición donde necesita oración, al contrario, más necesita una oración. Porque llora uno, porque se enferma uno, porque se entristece uno. Entonces muchos oraban por nosotros de muchos lugares, no se preocupe. Dios usó gente para llamar a mi esposo, no se preocupe, tranquilo. Usted va a salir de esa. Mi esposo no decía nada, pero me veía más allá que acá. Pero así pasa, mi hermano. De ahí nos saca el Señor. Y no lo digo porque esté sana, lo digo porque tanto allá como acá hubiera estado bien. ¿Me entienden? Si me hubiera ido, no hubiera ido mal, porque me voy con el Señor. Pero me dejó por algo más. Y tanto allá como acá, el sustento de ambas cosas. Entienda que cuando usted confía en el Señor, sea para la eternidad, usted va a estar bien. Sea porque va a estar en la tierra, va a estar bien. Amén. En ambos lugares, porque si los hijos de Dios no es que vamos a estar mal aquí y allá no te vamos a estar bien. No, Dios no nos hace la vida miserable. Dios no nos hace la vida añicos. Dios nos hace la vida bendecida. Dios nos vino a darle bendición a nuestra vida. Dios le vino a dar color a su vida. Dios le vino a dar alegría a su vida. Piense por un momento qué sería de su vida sin Dios. ¿Qué sería de su vida si usted no hubiera conocido a Cristo? ¿Qué sería de su vida si usted no dejara que Él se vivificara en usted? Jesús vivió bajo la palabra de Dios. Jesús no hizo nada que no dijera la palabra. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 21, 4 y vamos a terminar con esto. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decía la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre una ¿qué? Sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús. Dijo el hermano ayer, estaba profetizado y se cumplió. Un hijo de Dios camina su vida bajo la palabra de Dios. Una persona que se hace llamar hijo de Dios no camina por emociones ni por cosas momentáneas, sino porque lo que la palabra de Dios dice que debe vivir. Un hijo de Dios hace lo que la palabra de Dios dice que debe hacer. La palabra no es muerta, es viva, es eficaz. Jesús puso en práctica todo lo que la palabra determinó de él. Ponga en práctica todo lo que la palabra dice
de todo lo que somos en Cristo Jesús. Determine practicar la palabra de Dios para su vida. Confiésela. Si usted tiene Efesios capítulo 1 ahí, por favor lo invito. Quiero leérselo rápidamente y que eso se vuelva una oración para usted en su vida. Eso es lo que Jesús murió. Y cuando usted pueda meterlo en sus oraciones, ore con la palabra, porque en la palabra hay poder. Dice, bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Efesios capítulo 1, versículo 3 empieza. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos como, aquí le aclaro su propósito, para que usted fuera como santos. ¿Tienen celular? ¿Tienen aquí Biblia? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de ¿quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de su gloria, gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de su pecado según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría. ¿En qué te hace sobreabundar Dios? En toda sabiduría e inteligencia, amén, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en ¿dónde? En la tierra. Me encanta esto, como es el Señor con nosotros. En Él, asimismo, tuvimos ¿qué tiene usted? Herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Gloria a Dios. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, que fuimos sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén y amén. Póngase sobre sus pies en esta mañana y denle un fuerte aplauso al Señor. Dígale, Señor, estas son las bendiciones que tú tienes para mi vida. Ese es el propósito, el cual, mira, te pueden preguntar, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de que estés aquí? Diga, yo nací para hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios para ti, para mi vida, para la tuya, es buena, es agradable y es perfecta. Dios no tiene cosas cualquiera para ti, Dios tiene cosas extraordinarias para ti. Dios tiene cosas poderosas para ti. Señor, hoy te damos gracias. Yo quiero que hoy usted ore por todo espíritu de soberbia. Que hoy usted le diga, Señor, todo espíritu de soberbia se cae de mi vida. ¿Por qué le digo que todo espíritu de soberbia? Porque el pollino y aún Jesús fueron humildes para aceptar la voluntad de Dios. Hay gente que tiene soberbia. Unos porque no aceptan el llamado de Dios y otros porque lo aceptan, pero se les sube la fama a la cabeza. El pollino siguió siendo
un elemento usado para las cosas divinas del reino. Jesús fue utilizado para marcar la historia en dos y darle redención a nuestra vida, darle paz, para traer una vida diferente a nosotros. Jesús trascendió de las tinieblas a una luz admirable. Todo el peso del pecado cayó sobre él y hoy celebramos que él entró pero él venció. Hoy celebramos que él tuvo esa entrada triunfal, pero que habrá una venida triunfal final. Y es de victoria, es de gloria, es de poder. Que hoy usted cierre sus ojos y yo quiero que usted empiece a adorar a Dios con todo su corazón y le empiece a hablar a Dios de su situación. Así como Dios sustentó la vida de Jesús, así podrá sustentar tu vida. Hoy dile, Señor, hay una persona con tenacidad, con valentía. Hay una persona, Señor, que no me deje gobernar por los vientos de este mundo, sino que yo pueda ser gobernado por la voluntad tuya. Que aunque un médico, un dictamen médico diga o profese algo, no es la última palabra, porque la última palabra las tienes tú, Señor. El dictamen final lo tienes tú, Señor. Aunque mi situación económica se vea escasa, Señor, tú eres ese proveedor, tú eres ese sustentador, tú eres el que sustenta a tus hijos con lo mejor, tienes una herencia para nosotros. Tu palabra dice que tus puertas me cayeron en lugares deleitosos y que la porción de mi vida eres tú, Señor.
Que se desata tu gloria en este lugar, Señor, pero la damos para que se quede aquí, Señor. Que se quede en cada vida, en cada corazón, Señor, a ti, Dios. Te lo pedimos.